Las aportaciones teóricas de Karl Marx y Friedrich Engels fueron muy importantes para el avance del movimiento obrero del siglo XIX, pero ellos no fueron los únicos que ayudaron a que la clase trabajadora tomara conciencia de su situación y comenzara a organizarse para construir un mundo nuevo. Las hijas de Marx siguieron el camino de su padre y también aportaron ideas muy interesantes al movimiento comunista. Su hija menor, Eleanor Marx, fue una figura clave de finales del siglo XIX y en este vídeo quiero exponeros su biografía y sus ideas principales. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Jenny Julia Eleanor Marx nació el 16 de enero de 1855 en Londres. Eleanor fue la menor de las hijas de Karl Marx y Jenny Westphalen. Cuando Eleanor nació, los Marx atravesaban una difícil situación económica debido a la trayectoria política de su padre y sobre todo por su involucración en los procesos revolucionarios de 1848. Pese al exilio y al hostigamiento político, la familia Marx consiguió salir adelante gracias a las obras y artículos que Karl Marx escribió para distintos periódicos y revistas, y como no, por la ayuda financiera de Engels. Eleanor fue educada en casa donde no faltaban los debates políticos, históricos y culturales entre Marx, Engels, Jenny Westphalen y Lizzie Barnes. El ambiente ideologizado y politizado de la casa de los Marx condicionó a la joven Eleanor, que pronto comenzó a mostrar interés en los debates históricos, políticos y sobre todo literarios de su padre y su gran amigo Engels, al que le llamaba Tío Ángel. El resto de miembros de la familia empezaron a llamarla Tussie, y su temprano interés por entender las ideas de su padre le llevó a convertirse en una voraz lectora. Entre todas las lecturas de la joven Eleanor, debo destacar las novelas de James Fenimore Cooper y Shakespeare y, como no, las obras más teóricas de Darwin, Hegel y Rousseau. Incluso el propio Marx se sorprendió al ver que su joven hija debatía con su familiar Leon Phillips sobre la posible independencia de Polonia e Irlanda y sobre personajes políticos como August Blanqui o Abraham Lincoln. Fue en esos años cuando Karl Marx se dio cuenta del enorme potencial de su hija y, según la historiografía de Marx, acabó desarrollando un carácter bastante posesivo para con su hija menor. Aunque durante la mayor parte de su vida Eleanor fue educada en casa, debo destacar que también estudió en el Colegio de Mujeres de South Hampstead, pero no duró mucho tiempo en el colegio, porque la joven Eleanor era profundamente atea y el enfoque religioso de la institución que preparaba a las mujeres para ser amas de casa hizo que abandonara el colegio y no terminara sus estudios para centrarse en lo que realmente le gustaba: la política, la historia y la literatura. Por destacar algunas acciones de la joven Eleanor, he de decir que a los 9 años ya escribía cartas a Abraham Lincoln y para los 13 se consideraba abiertamente feniana, es decir, una simpatizante de la causa irlandesa. En verdad, el apoyo de Eleanor a los irlandeses lo mantuvo durante toda su vida y fue Lizzie Barnes la que le inculcó las ideas fenianas a la hija menor de Karl Marx. Tras dejar la escuela, se metió de lleno con la literatura shakespeariana, la cual la tenía atrapada. Mientras que Eleanor Marx entraba en la adolescencia, su padre comenzó a escribir El Capital. Karl Marx sabía que su hija, tarde o temprano, debería asimilar los fundamentos más importantes de la economía política y su crítica, por lo que mientras escribía El Capital, explicó a su hija lo expuesto en su libro a través de historietas y cuentos. Al cumplir los 16 años, Eleanor se metió de lleno en la militancia política y se convirtió en la secretaria de su padre, creando fuertes vínculos con él. Siguiendo el trabajo teórico y práctico de su padre, ayudó a organizar el Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, o la Primera Internacional, que es lo mismo. En marzo de 1871 comenzó la experiencia comunal de París y ella se involucró en el Comité de Ayuda a los Refugiados de la Comuna de París. El trabajo de los Marx para ayudar a los comuneros franceses provocó que por un momento su casa se llenara de refugiados comuneros y Eleanor se fijó en un refugiado en especial que era Olivier Lissagaray. La verdad es que Lissagaray fue el primer amor de Eleanor y mantuvo un romance con él, pero cuando Marx se enteró del noviazgo desaprobó la relación, ya que Lissagaray sacaba 18 años a su hija.
Aun así, Eleanor no dejó de salir con Lisa Garay y mantuvieron un romance durante un tiempo. Cuando cumplió los 18 años, buscó independizarse y se mudó a Brighton, donde consiguió un trabajo en un seminario para mujeres jóvenes en Sussex Square. Mientras trabajaba en el seminario, ayudó a Lisa Garay a escribir la obra La Comuna de París, que se convirtió en una de las obras más importantes de la experiencia comunera de París. Aparte de ayudar a su novio en la redacción del libro, Eleanor tradujo la obra al inglés. La vida de Eleanor en Brighton no duró mucho, y después de unos meses regresó a casa de sus padres y volvió a trabajar para su padre como secretaria. Pese a no cumplir su sueño de vivir una vida independiente con su querido, retomó sus intereses por la literatura y el teatro, y en 1877 fundó el Dogberry Club, que era un club de lectura para los amantes de la literatura shakespeariana. También participó en los distintos movimientos políticos y sindicales que comenzaron a surgir en Londres a finales de los 70. Principalmente, Eleanor estuvo muy activa en los movimientos políticos que aspiraban a crear un partido socialista basado en las ideas de Marx, en los círculos que se debatía la opresión nacional británica sobre Irlanda y en los comités de ayuda a los comuneros de París. Los años 80 fueron muy difíciles para Eleanor porque a principios de la década fallecieron su madre, su hermana mayor Jenny y su padre. Tras la muerte de su padre, se acercó a Engels y ambos trabajaron para preservar y difundir el legado teórico de Karl Marx. Fue ella la encargada de recopilar muchos de los discursos y notas dispersas de Marx, que dio como resultado la publicación de los artículos Salario, Precio y Ganancia y Trabajo asalariado y Capital. En 1884, influenciada por la trayectoria política de su padre, quiso tomar partido y decidió militar en la Federación Socialdemócrata. Rápidamente escaló posiciones dentro de la jerarquía de la Federación y llegó a formar parte del comité ejecutivo de la misma. Para aquellos años, Eleanor era una de las voces más destacadas del socialismo en el Reino Unido, pero decidió abandonar la Federación Socialdemócrata al darse cuenta del viraje nacionalista que se estaba produciendo dentro de la organización, de modo que ella, junto a otros camaradas, fundó la Liga Socialista, que en realidad nunca consiguió ser una organización homogénea, porque dentro de la Liga siempre existió la disputa entre marxistas y anarquistas. En aquel año también ayudó a Engels con su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que se convertiría en una de las obras más importantes de Engels. En sus primeros años de militancia política, conoció a Edward Aveling y se enamoró de él. Eleanor y Edward mantuvieron un largo noviazgo, pero nunca se llegaron a casar. En 1886, la pareja escribió el artículo La cuestión de la mujer, que ha sido, durante mucho tiempo, uno de los artículos más importantes que expone la postura del marxismo respecto a la importante cuestión de la mujer. Aunque el artículo fue escrito por Edward y Eleanor, más tarde Edward admitió que la verdadera autora del artículo era Eleanor. Hasta entonces, el análisis del movimiento comunista sobre la cuestión de la mujer había estado marcado por dos obras que eran El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels y La mujer y el socialismo de August Bebel. Eleanor Marx leyó esas dos obras y quiso aportar su granito de arena al análisis de la cuestión de la mujer. Fruto de su investigación fue el artículo La cuestión de la mujer, escrito en 1886 y que aún hoy es uno de los textos teóricos más importantes sobre esta cuestión dentro del movimiento comunista internacional. Eleanor recalcó la situación de inferioridad, incluso legal, de las mujeres a finales del siglo XIX e hizo suya la famosa frase de Marx y Engels que decían que la mujer es el proletario dentro de la unidad familiar. La hija menor de Marx analizó los movimientos femeninos que empezaron a surgir en el Ecuador del siglo XIX y prestó atención a las sufragistas, pero, lejos de caer en el seguidismo para con ellas, aclaró que si bien sus demandas eran lícitas y lógicas, eran demandas que se enmarcaban dentro del marco capitalista. Para ella, las demandas del sufragio femenino, la igualdad de oportunidades laborales y de estudio,
estudios, el derecho a la propiedad, la participación de las mujeres en política, el divorcio o el amor libre eran demandas que se debían defender, pero los comunistas debían ir más allá porque todas esas demandas eran compatibles con el capitalismo y el tiempo ha demostrado la justeza de los argumentos de Eleanor Marx. A su vez, recalcó el carácter de clase de las sufragistas y subrayó que las principales dirigentes sufragistas procedían de clases acomodadas y que inevitablemente les llevaba a competir con los hombres y sobre todo con los hombres de su clase, es decir, con los hombres burgueses. Eleanor Marx prestó atención a las mujeres trabajadoras e insistió que ellas debían aceptar las demandas básicas de las mujeres burguesas, pero que debían ir más allá. Debían trabajar para conquistar el socialismo, que sería la verdadera base material que eliminaría no solo la opresión de clase, sino también de sexos. Para ella, las trabajadoras debían unirse a los hombres de su clase, puesto que perteneciendo a la misma clase, el objetivo que perseguían era el mismo, la eliminación de todo tipo de opresión. También en su artículo prestó atención al carácter mercantil del matrimonio que servía para consolidar el pequeño núcleo familiar como unidad de reproducción de mano de obra y de consumo, y como no, como el sistema necesario para el traspaso de la propiedad privada de una generación a otra, esto es, la herencia. También habló de la prostitución, asimilando la tesis de Bebel de que la prostitución es el reverso del matrimonio, e incluso llegó a hablar sobre la cuestión de la monogamia y la poligamia. En verdad, el artículo de Eleanor es muy interesante para comprender la situación de las mujeres a finales del siglo XIX y sobre todo para entender cómo trataron los comunistas la cuestión de la mujer. Pero sigamos con la vida de Eleanor. La Liga Socialista fundada por Eleanor Marx fue una importante organización socialista británica de finales del siglo XIX que, a diferencia de otras organizaciones socialistas y anarquistas del momento, hizo hincapié en la necesidad del internacionalismo proletario y en la cuestión de la mujer. La Liga también se involucró en las distintas luchas sindicales del momento y la amistad que entabló Eleanor con Clementina Black hizo que se uniera a la Liga de Sindicatos de Mujeres. A partir de ahí, Eleanor sería una importante figura del movimiento sindical londinense, participando en la huelga de Bryant and May de 1888, en la huelga de los muelles de Londres de 1889 y creó el Sindicato de Trabajadores del Gas. Su trabajo dentro del movimiento sindical y más concretamente dentro del movimiento sindical femenino tuvo muy buenos resultados porque consiguió sindicalizar a 400 mujeres, consiguió que la patronal concediera las exigencias planteadas por los huelguistas y la mayoría de los sindicatos ingleses insertaron dentro de su programa las demandas de la Primera Internacional. El espíritu internacionalista y de clase que había demostrado Eleanor a lo largo de toda su trayectoria militante también se pudo notar en su trabajo para volver a constituir la Internacional. Tanto Engels como ella eran partidarios de crear una nueva internacional de los trabajadores adaptada a los nuevos tiempos, ya que la Primera Internacional cumplió con el objetivo de difundir las ideas marxistas y de crear nuevos partidos obreros por todo el mundo. Ahora tocaba coordinar a nivel internacional a todos estos partidos. De ahí que, en 1889, Eleanor estuvo profundamente involucrada en la organización del primer congreso de la Segunda Internacional. En los años 90, la contradicción entre los anarquistas y los marxistas de la Liga Socialista se agudizó aún más, y esa agudización imposibilitó el trabajo de la organización. Los anarquistas despreciaban el trabajo legal y parlamentarista, mientras que Eleanor y Edward entendían el trabajo legal como una herramienta más. Pese a las diferencias existentes dentro de la organización, la pareja propuso la convocatoria urgente de un nuevo congreso de la Liga para buscar la unificación en la práctica, pero la propuesta fue rechazada y Eleanor y su pareja quedaron marginados dentro de la Liga Socialista. En 1893, Eleanor asistió a la creación del Partido Laborista Independiente y pensó que el partido podría virar hacia el marxismo. Sin embargo, no pudo prevalecer sus ideas debido a la poderosa influencia que tenían los socialistas cristianos. A Eleanor no le quedó otra que regresar a la Federación Socialdemócrata. Finalmente, en 1898, Eleanor descubrió algunos secretos de su pareja Edward Aveling.
Por un lado, supo que en realidad Edward no quiso divorciarse de su anterior esposa porque pensaba heredar su fortuna, y Eleanor descubrió que Edward tenía los mismos planes para con ella. Concretamente, Edward pensaba en hacerse con todo el legado literario y teórico de los Marx y de Engels. Por otro lado, Eleanor descubrió que su pareja le había sido infiel y que se había casado en secreto con una actriz llamada Eva Fry. A pesar de que todo su entorno la avisó de las oscuras intenciones y de la mala fama que tenía Edward, ella continuó con él porque estaba enamorada. Pero la infidelidad fue un mazazo para la hija pequeña de Marx. Así pues, el 31 de marzo de 1898, a la edad de 48 años, Eleanor Marx decidió acabar con su vida al ingerir veneno. Eleanor no tuvo una vida fácil, pero supo hacerse un hueco dentro del movimiento socialista del Reino Unido. Trabajó junto a Karl Marx y Engels, y la recopilación y traducción de las obras de su padre fue clave para que las ulteriores generaciones entendamos las ideas principales del marxismo. No dejemos que su figura histórica se quede en el olvido. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando sobre alguna de las otras hijas de Marx? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribíos al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la mente en Gumroad, y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!